¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este diplomado en procedimiento especial sancionador. Ojalá sea de su utilidad. Vamos a ver distintos temas. Conmigo y con mis compañeros y compañeras vamos a ver distintos temas de este procedimiento especial sancionador, el que coloquialmente se le dice el PES. El procedimiento especial sancionador, pues es un procedimiento obviamente relacionado directamente con lo que sucede en radio, en televisión y claro, ahora también es un procedimiento relacionado con todo lo que sucede en redes sociales, todas las faltas que se cometan en un proceso electoral relacionado con radio, televisión y redes sociales, pues tiene que ver directamente con estas quejas o denuncias llamadas procedimientos especiales sancionadores, y ya van a ver cómo hay un capítulo que también estas quejas tienen alguna relación con la política en razón de género. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, estoy a sus órdenes y ojalá utilidad pues estas pláticas. A mí me tocó empezar con ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a ver solamente algunos antecedentes del procedimiento especial sancionador, cuáles son las partes que participan y cómo se ha desarrollado, porque ha tenido diversas reformas del procedimiento especial sancionador. Este es un procedimiento que está desde que estaba el primer tribunal electoral. No crean que nació con el Tribunal Electoral ya incorporado al Poder Judicial de la Federación. Desde el famoso TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, ya existía de los procedimientos especiales sancionadores, pero bueno, han evolucionado de una forma muy importante hasta lo que tenemos a la fecha. Entonces, poco a poco, en todas estas sesiones, con mis compañeras y compañeros, pues van a ir viendo cómo se ha ido desarrollando el procedimiento especial sancionador, cuáles han sido sus características y bueno, cuáles son los criterios que se han emitido. También quiero decirles que pueden participar en cualquier momento de la sesión. No hay un periodo final de preguntas y respuestas, sino en cualquier momento pueden por ahí poner una manita o poner algún comentario en el chat o simple y sencillamente abrir su micrófono y con todo gusto estaremos ahí a sus órdenes. Y bueno, a mí me tocó el día de hoy pues, hablar un poco de los antecedentes y las partes del procedimiento especial sancionador, pero de verdad, nuestra intención aquí en la Escuela Judicial Electoral es que sea de su utilidad estos cursos, estas presentaciones. También quiero decirles que yo no sé, no estoy seguro si voy a tener más sesiones con ustedes en este diplomado, yo creo que sí, pero de cualquier forma, aquí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Esta presentación vienen varios temas en esta presentación que tengo aquí el día de hoy, no solamente el tema de hoy, pero si alguien quisiera tener ya de una vez toda la presentación completa, pues terminando la sesión y en cuanto yo tenga oportunidad, me pueden escribir a mi correo electrónico y con todo gusto yo les contesto enviándoles la presentación, y también pues quiero decirles que ahí estoy a sus órdenes, independientemente de este diplomado o algunos otros diplomados donde nos podamos encontrar. Ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico, cualquier duda que tuvieran sobre la Escuela Judicial Electoral, sobre la oferta académica, los 18 diplomados que tenemos, algún tema de alguna jurisprudencia, alguna sentencia, cualquier tema relacionado con la materia electoral, pues las que me conocen y los que ya me conocen, pues saben que estoy siempre ahí a sus órdenes, ¿no? En mi correo electrónico. Bueno, iniciando con este tema del procedimiento administrativo sancionador electoral, como yo les decía, desde el Tribunal Federal Electoral ya se hablaba del procedimiento especial sancionador. Lo primero que tenemos que decir es que no es un medio de impugnación. Por lo tanto, no lo van a encontrar en el capítulo o en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿no? Que ahorita de paso les digo, pues estamos así como en el limbo, porque no sabemos efectivamente para el próximos procesos electorales, para todos los procesos electorales que vamos a tener en el 2024, pues fíjense, a la fecha no sabemos cuál ley va a aplicar, si la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la nueva que viene con el Plan B, que en este momento está suspendida esa ley, y por lo tanto, como está suspendida por la Suprema Corte, la que es vigente y efectiva es la ley anterior,
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que conocemos desde 1996, esa es la ley vigente en este momento. Habrá que esperar cómo se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos semanas o meses, algo así, para ver si queda vigente el plan B o si de plano se declara inconstitucional todo el plan B y seguiremos con la ley anterior, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pero bueno, tratándose de los procedimientos especiales sancionadores, no están en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, porque no son, técnicamente hablando, medios de impugnación. Los procedimientos, tanto el especial sancionador como el ordinario y otros procedimientos, se están regulados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, porque, bueno, no están incorporados ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque el procedimiento especial sancionador no nace de la legislación, nace de diversos criterios que ya fue emitiendo el Tribunal Electoral, el TRIFE, de 1990 a 1996. El IFE fue el que empezó a desarrollar este tema del procedimiento especial sancionador. Había otros procedimientos administrativos, pero no el especial. El especial nace de diferentes criterios del TRIFE y luego del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué se llama especial? En realidad su nombre de procedimiento especial es porque es sumarísimo. Lo tenemos que resolver en plazos sumamente breves. Y fue de lo que se dio cuenta el juzgador, es decir, las magistradas y los magistrados que han estado en el Tribunal Electoral, pues siempre han señalado, esto se tiene que resolver rapidísimo, si ya no tiene ningún caso. Y empezó este procedimiento especial sancionador con temas relacionados sobre todo en televisión. Fíjense lo que pasaba al principio. Aparecía ahí alguna propaganda política prohibida durante la campaña y entonces se presentaba la queja ante el INE. El INE, perdón, en ese tiempo el IFE hacía toda la investigación e entregaba el expediente, se realizaban las audiencias necesarias y posteriormente resolvía el IFE los asuntos y en su caso sancionaba. Bueno, imagínense que ese tema lo hacía el IFE rapidísimo, ¿no? Una semana. Imagínense toda la investigación y todo lo que ustedes quieran de una propaganda política, duraba una semana. Resolvía el IFE y entonces si no estábamos de acuerdo con la resolución del IFE, nos íbamos al TRIFE o después al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces imagínense que resolvía rapidísimo el Tribunal Electoral, revisaba la sanción que había ordenado o que había aplicado el IFE, esa sanción que se impugnaba ante el tribunal. Imagínense que lo revisaba rapidísimo el tribunal para confirmar o no esa sanción, duraba una semana, así ya rapidísimo. Pues ya habían pasado 15 días. ¿Y a qué me refiero con esto? Que 15 días una propaganda política en televisión ya había causado los efectos que tenía que causar. Entonces, fíjense, a pesar de que las autoridades al principio empezaron resolviendo estos asuntos de una manera rapidísima, no era suficiente. Y entonces empezaron a revisar los temas. Porque decían, oye, bueno, pues ya resolviste en 15 días. No, pues para cualquier juicio es rapidísimo, pero para el PES ya te tardaste muchísimo, porque ¿qué crees? Ya pasó esta propaganda política en la televisión, en la campaña de tal a la presidencia de la República, y pues durante 15 días la vimos, pues ya afectó. Entonces, si bien nos servía el PES para sancionar, no nos servía para que no afectara la equidad en la contienda esa propaganda política. Y así empezamos. Fíjense, se decía el Código Federal Electoral de 1987 ya hablaba de por delitos o sanciones que tenían que imponer los jueces, ya se hablaba de la Comisión Federal Electoral, todavía podía cancelar, ¿no? Previamente alguna propaganda política, pero estábamos hablando
pues de cuando ni siquiera existía el IFE y ni siquiera había una autoridad independiente. Quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación y quien calificaba las elecciones eran los colegios electorales de ambas cámaras. Era una organización de un proceso electoral completamente política. Pero ahí en 1987 nace el primer tribunal, que es el Tribunal de lo Contencioso Electoral, un tribunal realmente administrativo, que sus sentencias podían ser revisadas por los colegios electorales de la Cámara de Diputaciones o de la Cámara de Senadurías, ¿no?, de nuestro país. Luego viene 1990. Ahí sí, ya en 1990, desde mi punto de vista, es una de las reformas más importantes que ha tenido nuestro país en materia electoral, porque en 1990 ya deciden, después de todo lo que pasó en el 88, acuérdense, se cayó el sistema porque no habló, porque se apagó, porque no llegaron los resultados, porque después llegaron con otro tipo de resultados, se cuestionó mucho, la autoridad electoral dijo, no, pues saben que ahí están las boletas si quieren contarlas. Hubo muchas discusiones en los colegios electorales, se abrieron muchos paquetes. Total, 1988 fue una elección presidencial sumamente cuestionada, pero lo que nos dejó de bueno en 1988 fue que en el 90 ya nacen por primera vez en nuestro país autoridades electorales independientes al Ejecutivo e independientes al Poder Legislativo. Y también se crea una nueva legislación completa, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nace el IFE, Instituto Federal Electoral, y nace el TRIFE, Tribunal Federal Electoral, ya un tribunal de carácter jurisdiccional donde sus sentencias ya eran definitivas e inatacables, ya no las podían revisar. En una segunda etapa, ninguna sentencia del TRIFE la podía revisar el Poder Legislativo. Y es ahí donde nace, y desde ese tiempo nace una discusión, entre paréntesis, sobre el tema que estamos hablando, en 1990 y luego 1993, con las reformas que se le hacen al TRIFE, nace una discusión muy importante que sigue todavía en discusión. Después de 30 años, se sigue discutiendo en algunos foros académicos por qué las sentencias del Tribunal Electoral, ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y antes TRIFE, Tribunal Federal Electoral, porque sus sentencias son definitivas e inatacables, ¿no? Y seguimos en esta discusión, que es otro tema distinto, pero tiene su lógica, ya luego la platicaremos, pero bueno, en 1990 nace el IFE, nace el TRIFE con sentencias definitivas e inatacables, y también se crea un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, que nos duró hasta la reforma electoral de 2014. Acuérdense que antes la ley de partidos políticos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales, pues todo estaba en el COFIPE. En 2014 se divide en dos, nace la ley general de instituciones y procedimientos electorales y nace la ley general de partidos políticos. Pero bueno, el COFIPE lo tuvimos muchos años, pero nace en 90. ¿No? Y se dice, el IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones a esta ley y notificará a la sala central del TRIFE para que imponga la sanción correspondiente. Y así empezamos con el procedimiento especial sancionador. Se decía, a ver, el IFE hacía la investigación, ¿no? Y le decía al tribunal, ya tengo aquí el expediente listo, y ¿sabes qué, tribunal? Impone la sanción porque no se cumplió con este tema del COFIPE. Y eran los procedimientos ordinarios, tardaba el procedimiento. Ya después van a ver con las siguientes sesiones cómo ese procedimiento se fue haciendo más eficiente, le nombraron procedimiento especial sancionador y se resuelve rápidamente, ¿no? Y ya nace la figura que van a ver posteriormente, muy importante, que muchas veces esa figura es más importante que la propia sanción que se dé, que es la de medidas cautelares. Pero todavía no estábamos ahí. Empezábamos simplemente, decía la ley, ¿sabes qué? El IFE va a hacer la investigación cuando se afecte el COFIPE, la ley electoral, y le avisará a la sala central, lo que es ahora la sala superior del TRIFE, para que imponga
la sanción correspondiente. Ahí nace el procedimiento administrativo sancionador y el TRIFE empezó a revisar qué relación tenía este famoso procedimiento ordinario o procedimiento especial sancionador, cuál era su relación con los procedimientos administrativos en otras materias donde se sancionaba, cuál era su relación con los procedimientos penales y cómo podíamos incorporar procedimientos administrativos y procedimientos penales a la materia electoral. Entonces, si ahorita revisan cualquier tema del procedimiento especial sancionador, van a ver que tiene elementos de la materia administrativa, elementos de la materia electoral y elementos de la materia penal. Los tres elementos tienen que ver relacionadamente con este famoso procedimiento especial sancionador. También en 90 se dice, ¿no? Se establece que el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, es un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral para sustanciar y resolver los recursos de apelación de inconformidad, así como para imponer las sanciones. Vean cómo dentro de la ley de medios de impugnación, ya desde 1990, se hablaba de recursos de apelación e inconformidad. Estos eran medios de impugnación. Pero también se decía, y podrá imponer sanciones. Pero no se hablaba de un medio de impugnación específico en la ley, sino decía, el tribunal podrá imponer sanciones cuando el IFE le diga, oye, se está vulnerando la ley, entonces tribunal sanciona. Luego viene 1996 y cambia radicalmente el sistema. ¿Por qué me fui a 1990? Porque vean cómo la ley de 1990, ya hace más de 30 años, hablaba de que sancionaba el TRIFE. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Empezamos como acabamos, que quien sancionaba era el Tribunal Electoral. Porque ¿qué pasa? Viene la reforma electoral de 1996 y vean lo que cambia. En 1996, con esa reforma se dice, el IFE tendrá competencia para tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos, sancionadores, y vean aquí lo importante, e imponer las sanciones a los partidos políticos nacionales. ¿Qué es lo que cambió de 1990 a 1996? Que en 96 decide el Poder Legislativo, bueno, no, mejor que sancione el IFE. Y ya después el Tribunal Electoral, acuérdense que en 96 incorpora al Poder Judicial de la Federación, ya no es TRIFE, y entonces dice, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá de las impugnaciones sobre resoluciones de procedimientos iniciados con motivo de quejas a partidos. ¿Qué nos dice la ley de 96? No, ¿sabes qué? Que haga toda la investigación el INE, que recabe todas las pruebas el INE, que realice las audiencias el INE, pero que también sancione el INE. Y seguimos, fíjense, parece broma, pero seguimos en esa discusión a la fecha. ¿Debe sancionar el INE o el INE nada más debe de integrar el expediente y realizar la investigación? Porque en 90 se decía, tú INE, tú IFE, realiza la investigación, pero sanciona el TRIFE. Viene la reforma de 1996 y cambia y le dicen al INE, tú vas a sancionar en primera instancia. Y si ya el partido político no está de acuerdo con la sanción, entonces nos vamos al tribunal. Pero fíjense aquí el tema a discusión. Un órgano administrativo, como es el IFE, que su naturaleza es organizar procesos electorales, organizarlos, también lo ponemos como autoridad sancionadora. Y ponemos al INE como una autoridad para sancionar, para emitir sanciones. Y para integrar, hacer toda la investigación de un asunto, celebrar las audiencias y luego sancionar. Pero ¿qué sucedió aquí en 1996? Que una autoridad administrativa va a resolver procedimientos administrativos sancionadores y va, en pocas palabras, a sancionar a partidos políticos. Pero ¿a qué me refiero? Una autoridad administrativa, es decir,
No son magistradas ni magistrados, no todos son abogadas y abogados. Acuérdense cómo se integra el Consejo General del INE, pues puede llegar cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. Pueden ser especialistas en ciencia política, en psicología. Hemos visto, por ejemplo, en el país que hay consejeros o consejeras en algunos otros órganos administrativos, pues químicos, no físicos, veterinarios, de todo hay en el Consejo General, o en los consejos locales, o en los consejos de los institutos estatales electorales. Cualquier persona, ¿no?, con determinada preparación puede ser consejera o consejero. Pero también lo vamos a poner a resolver asuntos, a emitir sanciones. Pues así quedó en 1996. Se le dijo al Consejo General del IFE, tú también vas a sancionar. No solamente vas a hacer la investigación, vas a emitir la sanción, es decir, vas a emitir una resolución. Y entonces, para que el IFE en esos tiempos emitiera una resolución, pues se tuvieron que preparar las consejeras y los consejeros, pues como si fueran abogados, en realidad. Tuvieron que revisar muchos temas que quienes revisan esos temas son abogados. Pues temas, imagínense, de debido proceso. Si ellos van a llevar a cabo todo el procedimiento especial sancionador, ordinario sancionador, tienen que conocer temas de debido proceso. Tienen que conocer temas de presunción de inocencia. Tienen que conocer temas de valoración de pruebas. Tienen que conocer temas de investigación, diligencias para mejor proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así lo dijo el legislador en 1996. La autoridad administrativa va a resolver en primera instancia esas quejas o esas denuncias. Y ya en una segunda instancia lo podrá revisar el Tribunal Electoral. Acuérdense también cómo empezamos con los procedimientos administrativos sancionadores. El único sujeto a sanción eran los partidos políticos, ya no como ahora. Ahora, mediante un procedimiento sancionador administrativo, nos pueden sancionar a cualquiera de nosotros, cualquier persona física, cualquier persona moral, cualquier persona que participe en un proceso electoral puede ser sancionada. Antes no, al principio la legislación hablaba que los únicos sujetos a sanción eran los partidos políticos. No se podía sancionar inclusive a las candidaturas. Fíjense cómo se fue desarrollando el tema. Antes el candidato decía, no, pues a mí no me van a sancionar por esta propaganda. Al que van a sancionar es al partido político. Después ya se fue desarrollando el procedimiento especial sancionador y bueno, ahora pues actualmente en la ley, pues lo conocemos muy bien y lo sabemos muy bien. Actualmente nos pueden sancionar a cualquier persona, pero así nos empezó. Se decía a partidos políticos. Pero entonces este tema generó unas grandes discusiones. ¿Por qué el INE sanciona? ¿Y por qué el INE sanciona? Y entonces, ¿qué sucedía en la realidad? Fíjense cuánto tiempo duró esto, de 1996 a 2014. Y se decía, ¿y por qué el INE sanciona? ¿Y por qué el INE sanciona? ¿Y por qué el INE sanciona? Y lo que sucedía ya en la realidad es que muchas veces revocaba las sanciones del INE el tribunal, porque, ojo, eran diferentes interpretaciones. El Consejo General del IFE hacía una determinada interpretación de las normas y luego llegaba el asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por lógica hacía interpretaciones distintas a la legislación. Porque también, ojo, no tienen las mismas atribuciones el órgano administrativo que el órgano jurisdiccional. El Tribunal Electoral, acuérdense, el actual Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación, pues es un tribunal constitucional. Atribuciones que nunca va a tener el INE. Nunca el INE va a ser una autoridad constitucional. Y el Tribunal Electoral sí es una autoridad constitucional. El Tribunal Electoral puede inaplicar una norma por inconstitucional, así de sencillo. Sabes que esta norma no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque es inconstitucional, es contraria a la Constitución. La inaplicamos. El Tribunal Electoral puede declarar la invalidez, ¿no?, de una norma estatutaria. Puede decir que los lineamientos del INE son inconstitucionales, puede decir que un acuerdo del INE es inconstitucional, puede decir que un reglamento del INE es inconstitucional. Entonces son muy diferentes las atribuciones. Por eso, desde mi punto de vista, pues, y otros
otras personas también lo señalan, pues nunca se entendió por qué el INE podía sancionar, pero sancionaba. Y sancionó de 1996 a 2014. Y llegaron dos asuntos relevantes que ya en las siguientes sesiones van a platicar desde esos asuntos, los más importantes que se dieron por ahí, de la elección del 2000, donde se resolvió un asunto muy importante, el Amigos de Fox, y donde se resolvió otro asunto muy importante, ¿no? El Pemex Gate, ¿no? Donde en la elección presidencial se acreditó que en la campaña del que fue presidente, Fox, había llegado dinero del extranjero. Se acreditó que había un financiamiento paralelo con dinero del extranjero y entonces llegaron unas sanciones muy altas, ¿no? En ese tiempo el candidato Fox participaba con el Partido Acción Nacional y con el Verde Ecologista. Entonces resolvió primero el INE sancionar y después esa sanción la confirmó el Tribunal Electoral. Pero fíjense aquí qué pasó. ¿Saben cuánto duró la investigación para que se acreditara que había recursos del extranjero en la campaña del candidato Fox? 3 años. ¿Y por qué duró 3 años? Por esto que les mencionaba. Duró 3 años porque llegaron las autoridades del IFE a los bancos y le dijeron, ¿sabes qué? Tengo que revisar los recursos del PAN y los recursos del Verde y tengo que revisar las cuentas para ver si llegó ahí algún otro financiamiento de otro lado o solo llegó el que estaba autorizado por la ley. ¿Y saben qué le contestaron los bancos al IFE? No, ¿sabes qué? Aquí aplica el secreto bancario y no te vamos a dar las cuentas. También en fideicomisos, ¿no? Temas fiduciarios, también fue el IFE, investigó y le dijeron, no, ¿sabes qué? Las autoridades de los fideicomisos le dijeron al IFE, no, ¿sabes qué? Aquí aplica el secreto bancario, secreto fiduciario y no te vamos a dar estos datos. Pues, imagínense que se llevaba un año de la investigación o lo que sea, y entonces pues, el INE le dijo al tribunal, oye, tribunal, ¿sabes qué? Pues aquí te paso este asunto, pero me dicen que hay secreto bancario. Y entonces el tribunal, en una sentencia, fíjense, ya con otras atribuciones, como un tribunal, no como un instituto administrativo, ya el tribunal, en una sentencia, le ordenó a todos los bancos y a todas las autoridades fiduciarias, ¿saben qué? En el tema de recursos de los partidos políticos, no aplica el secreto bancario, porque los partidos políticos no son personas físicas, no son personas morales, son entidades de interés público y manejan recursos públicos. Por lo tanto, no aplica ni el secreto bancario ni el secreto fiduciario, y entonces el INE va a ir a investigar y le tiene que dar todas las cuentas. Y así sucedió. Después fue el INE, siguió con la investigación, le dieron los bancos todas las cuentas, vio el INE todas esas cuentas y resolvió el INE pues que sí había llegado dinero del extranjero a la campaña del candidato Fox. No recuerdo bien la cifra, pero imagínense que eran 300 millones de pesos, más o menos por ahí, y resolvió el INE y luego lo confirmó el tribunal en una segunda instancia. Pues sabes que llegaron 300 millones de pesos, entonces la sanción es de 300 millones de pesos más otras 300 millones de pesos de multa. Y si reincides, puedes perder hasta, podemos suspender tu registro como partido político. Eso le dijo en aquellas fechas el tribunal al Verde Ecologista y al Partido de Acción Nacional. Y entonces estos partidos contestaron, oye, yo no tengo esa cantidad de dinero, ¿de dónde voy a sacar 600 millones de pesos? Y entonces el tribunal le contestó, no te preocupes, o no se preocupen partidos políticos. De las administraciones que les damos cada mes, les vamos a descontar el 50%. De lo que les da el IFE cada mes como financiamiento público, les vamos a descontar el 50% hasta que paguen estas multas. Pero vean, desde ahí quedó claro que sancionaba el INE y luego el IFE, perdón, y luego el tribunal. Entonces el asunto se hacía como más complejo y luego había que revisar las sanciones del INE por parte del tribunal. Y entonces teníamos dos resoluciones. Primero la del INE, luego revisaba todo el asunto del tribunal y teníamos la sentencia del tribunal, ya definitiva y inatacable. Lo mismo sucedió en el caso de Pemex Gate.
en la misma elección, en la elección presidencial del 2000, también se acreditó en la investigación que hizo el INE y luego revisó el tribunal que había llegado dinero de petróleos mexicanos a la campaña del candidato Labastida Ochoa, el candidato del PRI. ¿Por cuánto? Por 500 millones de pesos. Entonces, primero, lo mismo sucedió, secreto bancario, otra vez tuvo que decirle el tribunal a los bancos, aquí no aplica el secreto bancario, y va a ir el IFE, y va a investigar, y le tienen que dar todas las información de todas las cuentas. Bueno, resolvió el INE y luego confirmó el tribunal, pero fíjense, doble instancia, pues que había llegado 500 millones de pesos a la campaña del candidato Labastida y entonces sanciona el tribunal, primero el INE, el IFE y luego el tribunal con 500 millones de pesos. Eso fue lo que se descubrió que había llegado a la campaña. Entonces dice el IFE y el tribunal, bueno, son 500 millones de pesos lo que me tienes que regresar porque eso llegó a la campaña, pero además otros 500 millones de pesos de sanción, 1,000 millones de pesos. Y lo mismo contestó el PRI, oye, yo no tengo ese dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Y lo mismo le dijo el IFE y el tribunal al PRI, pues de lo que te damos cada mes te vamos a descontar un 50% hasta que pagues los 1,000 millones de pesos, ¿no? Y fíjense aquí, esto también nos dejó dos aprendizajes. No se sancionó a las candidaturas. Fox fue presidente y nunca lo sancionaron. Labastida no fue presidente, dejó de ser candidato, perdió la elección, pero nunca lo sancionaron directamente, porque la legislación hablaba en esos tiempos de sancionar a los partidos políticos. Pero también en ese tiempo la legislación hablaba, primero investiga todo el INE, sanciona el IFE, pues, y luego nos vamos al tribunal. Y todavía a la fecha van a ver que hay especialistas muy reconocidos que dicen, no, debe de sancionar primero el INE y luego el tribunal. Aquí nos pregunta Jaime, ¿a dónde se va ese dinero de las sanciones? Ese dinero de las sanciones regresa, ¿no?, a la federación y luego, pues yo me quedé en que se iba en unos institutos de ciencia y tecnología, no sé si siga ese tema, pero ese dinero, en pocas palabras, regresa a la federación y se aplica en otra partida. Y ojo, pongan atención en esto. Ese dinero donde se sanciona al INE y el INE tiene, perdón, se sanciona a los partidos y los partidos tienen que pagar la multa, la sanción, pues ese dinero también es de nosotros, en pocas palabras, y de nosotras, porque ese dinero es financiamiento público. ¿Quién le da el financiamiento público a los partidos? Pues el IFE. ¿Quién le da el dinero al IFE? La federación. ¿Quién le da el dinero a la federación? Pues nosotros. Es nuestro dinero, o sea, ni siquiera el partido político dice, ay, pues ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar? Pues sacan dinero que le da el propio gobierno, el propio financiamiento, el propio Estado mexicano es el que le da, y ya luego si quieren entren al diplomado, ahí se los aconsejo, no estoy haciendo promoción, pero si después si pueden y tienen tiempo, porque yo sé que ustedes hacen un gran esfuerzo entrando a estos cursos, porque tienen muchas actividades y aparte entran a estos cursos, ¿no? Eso habla muy bien de ustedes de entrada, porque aparte de todas sus actividades, están en estos cursos, ¿no? Pero bueno, cuando tengan tiempo, si pueden por ahí, entren también al diplomado, o en uno de nulidades electorales, ahí está Jaime, ¿no? Pueden entrar, vale mucho la pena. Y también entren al de prerrogativas y fiscalización, para que vean cómo está el tema de fiscalización y cómo está el tema de financiamiento público. Resulta que hace muchos años los partidos políticos, todos ahí de acuerdo, pues aprobaron un financiamiento público que cada año sube, casualmente, ¿no? Ese sí sube cada año. Y si sube el salario mínimo, que no se llama salario mínimo como lo dice la ley técnicamente, pero si sube el salario mínimo, sube el financiamiento. Y luego, ¿saben cuánto sube también? Ah, si tenemos más personas inscritas en la lista nominal cada año, pues cada año sube más el financiamiento. O sea, la fórmula está idónea, cada año van a tener más dinero, todos los partidos políticos, sin excepción. Lo único que necesitas es no perder tu registro en la siguiente elección como partido político y entonces vas a tener financiamiento público ahí que señala la ley, ¿no?
El PES pues lo perdió en el 2018, luego hizo otro esfuerzo el PES en el 2021 y perdió su registro. Bueno, si pierdes tu registro, no tienes derecho a esas prerrogativas, ya no eres partido político. Pero si eres partido político, tienes unas prerrogativas, un financiamiento público suficiente, muy suficiente, hasta para pagar todas estas sanciones. Entonces, ni crean que las paga el partido directo, pues el partido las paga con financiamiento público. Desde ahí hay que revisar todo el sistema. Pero bueno, así está, ¿no? Y el financiamiento público cada año tienen los partidos y para agregarle, cuando hay campañas, tienen otro financiamiento extra, no crean que es el mismo. Ah, si estamos en proceso electoral, además del financiamiento ordinario que me dan cada año, me van a dar otra parte, ¿no? Aquí dice Jaime, pero las personas sancionadas sí las... Ándale, eso sí. Si soy televisora y me sancionan como televisora, Jaime, ahí sí hay que pagar de mi dinero, ¿no? A la televisora no la financia nadie. Ahí sí la televisora dice, aquí hay que pagar. Las multas y la devolución de los recursos regresan a la tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda los resigna. Hay que ver exactamente como dice el compañero, así es, pero hay que ver dónde empleamos ese dinero, ¿no? Hay diversas posiciones, pero habrá que revisar a fondo esas multas, pues, para qué las utilizamos. Aquí dice que para terminar el Tren Maya, pues es una propuesta. Cada año puede cambiar este tema, ¿no, Jaime? Pero pues sí que regrese algo que sea útil para la ciudadanía. Esas multas, aunque sea, por lo menos ese dinero que le damos a los partidos políticos, regrese y sea de utilidad para la ciudadanía, en lo que ustedes quieran, pero ya que se vaya la ciudadanía, no que se vuelva a ir a los partidos políticos el siguiente año y luego otra vez y luego otra vez. Y luego eso les digo, ya no alcanzó en este proceso electoral porque ya casi está por empezar los procesos electorales de 2024, pero ya para el 25, para el 26 sí hay que revisar este tema del financiamiento público de los partidos políticos, porque es como una bola de nieve que no para, se va haciendo más grande cada año y cada año va más dinero para los partidos políticos. Y lo van a ver en este diplomado, pero saben la mayoría del dinero en los partidos políticos, ¿saben en qué se gastaban el 80% antes? También sí, se destinan a proyectos de ciencia y tecnología. Ahorita está así, como dice muy bien Elena, ahorita se va a proyectos de ciencia y tecnología. Habrá que ver en un futuro si nos conviene eso o no, pero yo creo que está bien, ¿no? Mientras sea proyectos de ciencia y tecnología, luego hay que ver esos proyectos, ¿no? Pero mientras se vaya para allá, creo que sí vale la pena. Aquí dice Jaime, se puede ir para la vacuna del COVID, pues sí hay muchas ideas, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, es como una bola de nieve el financiamiento público para los partidos. Cada año tienen más y más y más, ¿no? Porque así está la legislación. Y luego hay una fórmula ahí pues que ahora está beneficiando a otro partido político. Aquí nos dice Laura, maestro, pero ¿cómo le vamos a parar si los que legislan al respecto son los mismos? Ah, no, pues excelente pregunta también de la compañera. Siempre legislan los mismos, ¿cómo los mismos se van a reducir su propio financiamiento público? Ese es un gran tema. Y el gran tema que siempre lo vamos a ver en todos estos diplomados es que pues, vivimos en una partidocracia y eso lo tenemos que resolver. ¿Por qué vivimos en una partidocracia? Porque todo lo autorizan los partidos políticos. Nada pasa sin que lo aprueben los partidos políticos vía sus grupos parlamentarios. Ahorita estamos divididos en dos, como todos lo conocemos muy bien, ¿no? Pero imagínense que no estuviéramos divididos en dos, yo ya no sé si está mejor estar divididos en dos o no, porque cuando no estábamos, pues todo lo autorizaban los partidos porque en todo se ponían de acuerdo, pero conforme les convenía a los partidos políticos. ¿Por qué creen que el financiamiento público lo aprobaron todos los partidos políticos? Porque les convenía a todos. Pero ¿dónde queda la ciudadanía? Y ahora saben cuál es el tema, que ahora lo que le beneficiaba en el financiamiento público antes a los partidos que lo aprobaron, ahora les beneficia a otro partido. Nos dice aquel Laura, sí, siempre en conveniencia de los partidos, no de la ciudadanía. Pero bueno, les voy a decir nada más un dato que por qué sucede todo esto y por qué vivimos en una partidocracia. Y no se vayan a enojar, ¿eh? Pero se los tengo que decir. Vivimos en una partidocracia porque los que van a la urna a votar en las elecciones son los partidos políticos. Fíjense lo que les digo. Los que van a votar el día de la jornada electoral
son los partidos políticos. ¿Quién? La militancia, los simpatizantes, lo que se llama el voto duro. Aquí nos dice cómo opera el equilibrio de los poderes. El legislativo, nos dice aquí Manuel, el legislativo es omnímono y se sirve de la cuchara grande, pues sí, porque tiene todo el poder para aprobar sus propias normas, ¿no? Y no hay otro poder. Bueno, aquí, ahorita lo que está sucediendo, Víctor, es que sí, la Corte ya está deteniendo algunas cosas del Poder Legislativo. Simplemente si nos vamos a la materia electoral, van a ver cómo la Suprema Corte, cualquier tema electoral, ya lo va a revisar. Y ahorita ese plan B, yo no sé qué decirles, ¿eh? Pero en una de esas el plan B es inconstitucional, todo el plan B, ¿eh? Y ya, no llegó, no va a pasar y no va a pasar y no pasó el plan B. No sé, estoy hablando a futuro, a lo mejor el plan B queda constitucional porque, ojo, se necesita para que el plan B quede vigente, se necesita solamente, fíjense cómo está la ley, que 4 ministras o ministros digan que la ley es conforme a la Constitución. 11, con que 4 digan este plan B es conforme a la Constitución, ya es conforme a la Constitución y queda vigente. Pero si 3 dicen que es conforme a la Constitución y 8 dicen que no, de los 11 van a ganar esos 8. Pero necesitamos 8 votos, porque para esos temas la ley es muy clara también y no es por mayoría simple, es mayoría calificada. Entonces, de 11 ministras y ministros, necesitamos que 8 digan que la norma es inconstitucional. Si 7 dicen que es inconstitucional y 4 dicen que es conforme a la Constitución, ganaron los 4. Fíjense cómo está la cosa. Ganó la minoría. Ganaron los 4 que dijeron que es conforme a la Constitución. Así pasó con la reforma eléctrica hace 2 años. 4 dijeron que era conforme a la Constitución, 7 dijeron que era inconstitucional, ganaron los 4, porque la ley dice se necesitan 8 votos. Pues vamos a ver qué pasa con el plan B, si se alcanzan los 8 votos para que la norma sea inconstitucional o se queda en 7. Pero bueno, ya hemos visto muchos casos donde la Corte ya hace el año pasado y este año ya ha regresado muchos temas legales del Poder Legislativo, los ha declarado inconstitucionales. Entonces habrá que esperar, por lo menos ahí ya tenemos un poco de resistencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que no es mayoría simple, pues con que 4 ministras o ministros digan la norma es conforme a la Constitución, es conforme. Acuérdense que acaba de pasar ahorita, se aprobaron 20 nuevas iniciativas de ley, se aprobaron 20, pero todas seguramente, ya lo están anunciando algunos partidos, pues van a llegar a la Corte, entonces la Corte va a tener que revisar si esas normas se ajustan a la Constitución o esas normas no se ajustan a la Constitución. Bueno, entonces seguíamos aquí, aquí veíamos que pues me dicen aquí las compañeras como Laura, Víctor, Jaime, pues que los partidos políticos no siempre pues aprueban más o menos lo que ellos quieren. Y aquí el tema que toca Jaime es muy importante. Lo que les decía, los partidos políticos, y nos dice también Laura, que son los que mueven a la gente, y Jaime nos dice también, la suspensión del plan B puede ser en una vía de acción de inconstitucionalidad. Si el proyecto del ministro Pérez Dayán propone la inconstitucionalidad de las normas del plan B, pues sí, si lo propone así el ministro y se alcanzan los 8 votos, va a ser inconstitucional esa reforma legal. Digo, ya avanzamos en un tema muy importante y como dice Víctor, se está vulnerando claramente el procedimiento legislativo, porque cuando habíamos visto que una reforma electoral se aprobaba el mismo día que se presenta la iniciativa, ese mismo día se aprueba. Pues no cumple obviamente con todos los procedimientos que exige la ley orgánica del Poder Judicial, del Poder Legislativo, para que se apruebe una norma. Y si no cumple con los procedimientos, pues se entiende que la norma es inconstitucional. Habrá que esperar qué dice la Corte. Pero bueno, ya estamos viendo ahí un freno claro de la Suprema Corte sobre diversas normas. Habrá que esperar qué pasa con el plan B y quizá el plan B pueda ser inconstitucional, quizá no. Necesitamos 8 votos para que el plan B sea inconstitucional y como les decía al principio, pues tengamos un proceso electoral en el 2024 con la legislación anterior. Que también otro freno muy importante es que al actual gobierno no le alcanza la reforma constitucional.
El partido mayoritario actual, pues sí es un partido mayoritario, es un partido muy fuerte, pero no le ha alcanzado para la reforma constitucional. Por eso no hubo una reforma electoral constitucional, si no, olvídense, quién sabe qué tanto hubiera sucedido si le hubiera alcanzado al partido mayoritario hacer una reforma constitucional. Pues ahí, si se reforma la constitución, ojo, se puede reformar cualquier cosa, pero bueno, no alcanzó para la reforma a la constitución, por eso se llama plan B. Falló el plan A, no se pudieron reformar la constitución, reformaron la ley, se llama plan B, pero es la primera reforma electoral en la historia de nuestro país que se reforma la ley y no se reforma la constitución. Entonces, al reformar la ley y no reformar la constitución, pues por lógica muchas normas legales pueden ser inconstitucionales. Y si esas normas legales son inconstitucionales, pues la Corte tiene también atribuciones muy importantes para declarar la invalidez de la norma, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué dice la Suprema Corte, que están muy pendientes. Laura nos dice, ahí también se necesita una reforma a la ley con la votación de la Suprema Corte. Pues sí, Laura, es un tema también muy importante que tenemos que revisar, porque eso de 8 votos, pues en ningún país del mundo sucede más que en México. Todos los tribunales constitucionales en el mundo es mayoría simple. Si son 11, pues con que voten 6, la norma es inconstitucional. Aquí se dice, no, necesitamos 8 de 11. Entonces es un tema que habrá que revisarlo, pero si dice Víctor que se vulneró, se violó el proceso legislativo, entonces pues va a salir un proyecto quizá diciendo que la norma es inconstitucional porque no se cumplieron con todos los pasos que se tienen que cumplir para realizar una reforma electoral. Aquí Melba Panela nos dice, tienen la esperanza que después de las siguientes elecciones ya se les alcance. Bueno, ya lo mencionó también el presidente de la República. Nuestro presidente dice que, acuérdense, eso también es muy importante. ¿Cuándo se va el presidente? ¿Cuándo termina? No termina en diciembre. Es el primer presidente desde hace muchos años que no va a durar 6 años, va a durar 5 años, 10 meses. El presidente no se va a ir el 1 de diciembre. Su último día como presidente será el 30 de septiembre del 2024, ¿no? Entonces nos dice, de todos modos, ya lo señaló públicamente ahí en la mañanera, dijo, bueno, después de la elección, yo tengo todavía todo diciembre para presentar iniciativas de ley. Todo diciembre, todo septiembre. Y dice, ¿no? Que pues como le va a ir muy bien en las elecciones, va a tener la mayoría suficiente, como nos dice aquí muy bien Pamela, va a tener la mayoría suficiente para hacer reformas constitucionales. Entonces todavía le queda por ahí una esperanza al presidente de la República para presentar iniciativas constitucionales a reformas a la Constitución y se aprueben en el mes de septiembre de 2024, porque acuérdense que el periodo de sesiones después de la elección de 2024 inicia en septiembre, pero habrá que esperar si de verdad tienen la mayoría para hacer una reforma constitucional o sucede como estamos ahorita, que no le alcanzan los votos para una reforma constitucional. ¿De qué depende esto? De lo mismo que platicamos hace rato, de la ciudadanía. Si la ciudadanía le da el voto necesario al partido mayoritario para que le alcance para hacer una reforma constitucional con sus aliados, pues se lo va a dar. Si la ciudadanía decide que no, pues no, pero es tema de la ciudadanía. Lo mismo lo que me decía, ¿no? Y lo comentó Jaime. Si solamente salen a votar los grupos de los partidos políticos, su militancia, sus simpatizantes, su voto duro, pues van a seguir ganando las elecciones los partidos políticos. ¿Y la sociedad civil dónde se queda? ¿Y saben por qué les digo eso? Nomás les voy a dar 2 datos. Y acuérdense que en política podemos estar aquí discutiendo todo el diplomado, lo que ustedes quieran, y está muy bien. Pero los números no fallan. Y fíjense, en el 2021 tuvimos elecciones estatales en varias entidades federativas. En ninguna entidad federativa se alcanzó el 50% de la votación. El estado que más votación tuvo, que más afluencia del electorado tuvo en su elección, fue 48%. Pero todavía había estados donde solamente votó el 38%. Entonces no le llegamos ni al 50%. Y la pregunta es, ¿y el otro 50% dónde está? Porque saben que si tenemos una votación más o menos del 40%,
de los que están en la lista nominal, pues salieron a votar pues, los simpatizantes y los militantes de los partidos políticos. Esos son, yo les puedo asegurar, más o menos, que el 30% de la votación es de militancia de partidos. Pues si tenemos un 40%, digamos que nos fue bien, la sociedad civil salió en un 10%, pero los partidos salieron en un 30%. Entonces, ¿quiénes deciden la elección? La militancia de los partidos políticos, no la sociedad civil. Y luego les va otra noticia peor. Hace 2 meses, más o menos, por ahí, hubo una elección extraordinaria en Tamaulipas, en una senaduría. ¿Por qué hubo esta elección extraordinaria? Porque lo que pasó es que estaba el senador propietario de Tamaulipas y de repente dijo, pues me quiero ir para gobernador, me voy a registrar y voy a competir para gobernador. Y gana la elección. Y entonces se va de gobernador. Y entonces queda el suplente. Y desafortunadamente el suplente tenía pocos días, 2, 3 semanas, de que lo nombraron senador, era el suplente, llegó a senador propietario, tiene un accidente en la carretera, desafortunadamente fallece, entonces queda ahí el escaño del Senado de la República, queda ahí vacante. Acuérdense que cuando hablamos del Senado de la República son escaños los espacios, y cuando hablamos de la Cámara de Diputadas y Diputados, los espacios se llaman curules. ¿Por qué está así? Pregúntenle al Poder Legislativo. Así es, ¿eh? Los espacios de la Cámara de Diputadas y Diputados son curules y los espacios del Senado de la República son escaños. Bueno, fallece desafortunadamente el senador suplente, pues queda ahí la vacante. Y entonces el INE convoca en una elección extraordinaria para cubrir esa vacante. Y bueno, la historia es que vuelve a ganar el mismo partido político, que es Morena, y entra un senador ahí que gana la elección. Pero ¿cuántos creen que salieron a votar en esa elección extraordinaria en Tamaulipas? 17% de los de la lista nominal. Entonces las dejo de tarea y no soy matemático, ni economista, ni nada de eso. Pero si salió el 17%, pues ¿quiénes salieron a votar en esa elección? Pues solamente la militancia de los partidos. ¿Quiénes decidieron esa elección? Pues la militancia de los partidos. O sea, que la última elección que tuvimos, pues ni modo, así están los datos. La última elección que hemos tenido de senadores, pues salió el 17%. ¿Cuánto van a salir en Coahuila y en el Estado de México, que son las elecciones que tenemos en este año? Pues miren, si sale el 50%, nos va a ir bien. Y ese tema es un tema relacionado con todas y todos nosotros. El otro 50%, que es la sociedad civil, no sé dónde andamos, pero no salimos a votar y entonces le dejamos esa responsabilidad a los partidos y entonces un partido dice, ay, mira, mi voto duro es el 20% aquí en este estado. Entonces si sale el 30% ya gané. ¿Y saben qué pasa? Sale el 30% y ya ganaron con su 20%, que es el voto duro. Si en un día nos da la sorpresa alguna entidad federativa o nos dan la sorpresa en Brasil, perdón, o nos dan la sorpresa a nivel nacional de un 60, un 70, un 80%, nunca hemos tenido un 70, ¿eh? Nunca hemos llegado al 70. Nuestro récord son 60 y tantos. Pero si un día alguien nos da la sorpresa de un 80, ¿quién decidió esa elección? La ciudadanía, no los partidos políticos. Y un 80 no es así, pues de cada 100 que salgan 80, pues no lo hemos logrado. Ni siquiera hemos logrado el 70 en toda la historia de nuestro país, ¿eh? Hemos logrado el 61, 62, 65, por ahí. En Yucatán tuvieron una vez casi llegan al 70 y en la Ciudad de México también casi una vez llegan al 70. No hemos llegado, pero es todo. Hay entidades federativas, hay municipios donde vota el 18%, el 17%. Pues ¿quiénes salieron a votar? Por las estructuras de los partidos políticos. Y ojo, los partidos no tienen la culpa, ¿eh? Ellos, esa es su chamba. Formar grupos, formar estructuras, formar militancia, formar simpatizantes. Esa es la chamba de los partidos. Y para eso tienen financiamiento público. Y para eso están los partidos políticos en nuestro país y en todo el mundo. Su chamba es militancia. Y seguir con sus plataformas electorales y sus estatutos y todo lo que ustedes quieran. Pero ellos no tienen la culpa que la ciudadanía no salga a votar. Los partidos hacen su chamba y la hacen bien
y bueno, ganan sus elecciones. El tema es nosotros. Y ahora, ¿cuál es el otro tema? Pues son 33 años. ¿Cuándo nació el IFE? Ya lo vimos. 1990. De 1990 a 2023 tenemos 33 años y el IFE no les va a dar un dato del 70%. Y les va a decir el IFE, pues el promedio del 50% y está bajando. Eso les va a decir el IFE ahora INE en 33 años. Entonces no es un tema de generación. Ya pasó una generación, no subió el porcentaje. Ya pasó otra generación, no subió el porcentaje. Ya pasó otra generación. ¿Y entonces qué está pasando? Y luego no es un tema de un partido político, porque fíjense, hasta alternancia hemos tenido. 2000 el PAN, 2006 el PAN, 2012 el PRI, 2018 Morena. Entonces, hasta los partidos políticos, ni siquiera hay uno que dice, ah, este se ha ganado toda su vida, todo. Pues antes así estaba. Ahora ya no está así. Nos dice ahora Jaime, en Brasil, si no votas no puedes sacar tu pasaporte. Pues colapsa el sistema. Bueno, es que en Latinoamérica hay algunos países, sobre todo Uruguay, fíjense, que te sancionan si no votas. ¿Cuántos votan en Uruguay? 90 y tantos %. Pero es que si no votas te sancionan. Yo espero que en México no tengamos que llegar a eso, porque el voto es un derecho. También dice la ley que es una obligación, pero no tiene que ser así, que nos sancionen si no votamos. Tiene que ser una decisión de la ciudadanía bien informada y que salga la ciudadanía a votar, porque, ojo, el IFE ha hecho muy bien su trabajo. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿quién tiene credencial? Me van a decir, pues casi todos. Y el que no tiene es porque no ha ido al INE, pero ustedes van al INE, les van a dar su credencial, no les va a costar nada y se les van a dar rápido, en 15 días. Entonces todos tenemos credencial y todas tenemos credencial. El problema es que en la elección la mitad de las credenciales se quedan en la casa, no salen a votar, y la mitad de las boletas, hablando que nos fue bien, se quedan ahí. ¿Saben qué hace el presidente de la casilla o la presidenta? Boletas inutilizadas, la mitad. Estamos hablando de millones y millones. Ahorita estamos en la lista nominal, 95 millones. Si sale a votar el 50%, que ya nos fue bien, pues se van a quedar ahí 45 millones de boletas por elección sin utilizar. No estoy hablando de la presidencial, pero se van a quedar también 45 millones de boletas de senadurías. Se van a quedar 45 millones de boletas de diputaciones, porque no llegó el ciudadano y no las utilizó. Entonces hay que revisar muy bien. Desde ahí hay que revisar el sistema electoral y el tema electoral, ¿no? Porque la ciudadanía no sale a votar y deben de tener sus razones, quizás sean razones justificadas o no, pero hay que empezar por ahí. Es lo primero que tenemos que trabajar para que nuestro sistema sea más eficiente. Aquí nos dice también Pamela, y al final ganó un partido, por decirlo así, con el 10% de los que votaron, terminan eligiendo el 10% de 100. Pues nada más imagínense ese senador que ahorita en este momento es senador de la República y en su elección solamente votó el 17%. ¿Cuántos quieren que hayan votado por él? Así como dice muy bien Panel. Imagínense que le fue muy bien a ese senador y del 17%, el 10% votó por él. Bueno, pues representa el 100% con una votación solo del 10%. Pero el senador es senador, ¿eh? Y está bien contento seguramente. Y es senador y punto. Él dijo, pues si no salió la ciudadanía a votar, ese ya no es mi problema. Yo gané la elección, si la gané con 8% de la votación, pues la gané con 8% y ya soy senador de la República. Pues tenemos que ver esos temas, tenemos que empezar con esos temas. Aquí nos dice Viridiana, en Perú las multas por no concurrir a votar oscilan a ver, permítanme tantito, 23, 29, mientras por no asistir a negarse a desempeñar el cargo, el miembro de la mesa es de 230. Pues imagínense, todo eso sucede en Perú. Les digo, mi idea no es que suceda, como dice Viridiana, lo que sucede en Latinoamérica, pero tenemos que ver. A mí no me gustaría de veras que fuera del salario mínimo. Gracias Viridiana por el dato. Del salario mínimo, pero la idea no es esa, la idea es que salga la ciudadanía a votar porque está convencida y porque quiere votar y porque quiere emitir su voto y porque, les digo, el INE hace todo muy bien, ahí está la casilla lista, ahí están nuestras boletas listas, nos dan un tiempo suficiente de 8 a 18 horas, es un domingo,
entre comillas, no trabajamos los domingos, entonces están ahí todas las posibilidades y el INE lo viene haciendo desde hace 33 años. Entonces el problema está en otro lado y tenemos que revisar cuál es el otro lado. Hay quienes dicen que no confiamos en las autoridades, pero miren la experiencia que tenemos en el tribunal. Cada vez que hacemos recuento, y lo hacemos constantemente de elecciones, hace poco hicimos un recuento en Campeche donde se abrieron todos los paquetes en Campeche de la elección de la gobernatura. Pues cada vez que hacemos recuento en el tribunal, ¿saben qué? Ahí están todas las boletas, todas. No se perdió ni una. En Campeche dijeron, es que hay boletas falsas. Y entonces el Instituto de Campeche abrió unos paquetes, pero no todos. Luego el Tribunal Electoral de Campeche abrió otros paquetes, pero no se abrieron todos. Cuando llegó acá a la sala superior del Tribunal Electoral el asunto, dijo la sala superior, ¿saben qué? Pues hay que abrir todo de una vez, para que no haya dudas. Se abrieron todos los paquetes de Campeche, todos, sin excepción, de toda la elección, en 3 días continuos, con los partidos políticos ahí vigilando mesa por mesa, boleta por boleta, todo se recibió, todo se contó y el resultado fue el mismo. O sea, no se pierden las boletas ya. Antes a lo mejor, ¿no? Cuando no hayamos sido nosotros, a lo mejor fue la elección de Laida, pues sí, ¿no? Como dice aquí Jaime. A lo mejor no, pero a lo mejor sí, pero ¿saben qué? Ahí estaban las boletas y estaban marcadas y estaban contadas y se volvió a contar todo otra vez y volvió a ganar la misma candidata. Entonces, la función de las autoridades electorales está bien hecha. A lo mejor hay otros problemas, hay otras irregularidades en la elección, pero las boletas ahí están. Y les digo, aquí lo más desafortunado es que se quedan la mitad de las boletas sin usarse, ahí se quedaron. Costaron mucho dinero, ahí se quedaron. Y luego otro tema, que no nos hagamos bolas, como decían antes por ahí, como dice aquí Jaime, la frasecita esta, ¿no? Haya sido como haya sido, para que no caiga yo ahí. Pero ojo, ahí están las boletas. El problema central es, se quedaron la mitad sin utilizar. Y otro tema, ¿quién recibe los votos? No me digan el IFE, no me digan el INE, no me digan el Instituto Electoral de Campeche. Ellos no reciben los votos. ¿Saben quiénes los reciben? Nosotros. Cuando vayan a su casilla, que espero que todas y todas vayan en el 2024, cuando vayan a su casilla, los votos los van a recibir sus vecinas o sus vecinos. Y en una de esas, si ustedes aceptan la invitación del INE o del Instituto Electoral de su estado, la van a recibir ustedes la votación. Fíjense, hasta en la revocación, ¿no? Aquí nos dice Jaime, ¿no? Pues acuérdate, Jaime, la revocación, ya ni me toques el tema, pero ¿cuántos salieron a votar? 17%. ¿Saben cuántos salen a votar en los países anglosajones cuando hay referéndum o plebiscito? Hace muchos años, nunca se me va a olvidar y siempre lo digo en mis pláticas, hace muchísimos años, en 1995, Quebec, que es una provincia de las más importantes de Canadá, que esa provincia solita podría ser un país y sería un país, ¿no? Una potencia como país, no creo que sería un país tercermundista, sería un país económicamente de los más fuertes. Pues los de Quebec, las ciudadanas y los ciudadanos de Quebec en 1995 dijeron, nos queremos separar de Canadá. Y entonces el primer ministro dijo, pues vamos haciendo un referéndum, a ver cómo nos va. Y se hizo el referéndum y saben cómo quedó la votación. 51 se quisieron quedar en Canadá, 49 se quisieron ir. Por un punto porcentual, Quebec todavía pertenece a Canadá. Si no, ahorita estaríamos hablando del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá y Quebec. Pero el 51 decidió quedarse, o sea, un punto porcentual nada más. Si el 51 hubiera decidido irse, ya Quebec sería un país autónomo, ¿no? Por un punto porcentual, no se impugnó ese referéndum. ¿Y saben cuál fue la participación de la ciudadanía? 93%. Y no había acarreados ni nada de eso, ¿eh? 93% participó. Así, y no estoy diciendo que el año pasado, hace casi 30 años. Esa es una democracia avanzada. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Decidieron separarse de la Unión Europea y se separaron. Y también en un resultado cerrado. Esas son democracias avanzadas donde sí sale la ciudadanía porque le interesan mucho los temas a la ciudadanía y salen a lo que sea.
a referéndum, plebiscito. Aquí hay revocación de mandato y sale el 17%, nada más. Pues ya de ahí empezamos, ¿no? Con nuestras ideas. Aquí nos dice Laura, es que no hay problema con las autoridades electorales, sino que los partidos y los candidatos electos no han hecho bien su trabajo, decepcionan a la gente, no quieren votar, aunque también es un problema de educación con la ciudadanía, no por falta de formación del INE o de los institutos, porque ellos hacen bien su trabajo. Viridiana nos dice, Canadá tiene el voto a través del celular, habría que ver si es una aliciente. Ah, pues miren, las dos tienen mucha razón, tanto Laura como Viridiana. No es un tema de las autoridades electorales, es un tema de la ciudadanía. Como yo insisto, las autoridades electorales hacen bien su trabajo y eso no es de que yo pienso, no lo pensamos, porque si todos tenemos credencial y todas tenemos credencial, de entrada estamos viendo que el trabajo está bien hecho. Si todos estamos en la lista nominal y todas también, el trabajo está bien hecho. Si vamos a la casilla el día de la elección y están nuestras boletas, el trabajo está bien hecho. Cuando han ido a una casilla y le dicen, ¿qué cree? Ya no tenemos sus boletas, se nos perdieron. Pues no, eso no sucede. Ahí está. Entonces, es un tema de educación, de cultura política, de informarle a la ciudadanía, porque a mí muchas veces yo les pregunto así directo a la ciudadanía, a ver qué pasó, es que siempre ganan los mismos. No, pues es que siempre ganan los mismos porque no sale la sociedad civil a votar. Por eso siempre ganan los mismos, que son los partidos políticos, el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y lo que nos dice de Canadá es también, nuestra compañera es muy importante, porque saben que hay un estudio, casi me leyó la mente, no Viridiana, del tema de Canadá, porque fíjense, hay un estudio de unos ingleses que vinieron a México a ver ese tema, a ver directamente ese tema, bueno, ¿por qué no votamos en México? Y dijeron, no, aquí está muy sencillo. Yo no sé si sea cierto o no, que es un estudio que todavía no puede aplicar, pero habrá que ver cuándo se aplique. Nos dijeron los ingleses, ¿no? Si ustedes abren el sistema electrónico, inmediatamente va a subir la votación, así, rápidamente. Porque lo que busca la nueva sociedad, ¿no? Los jóvenes, lo que están buscando ahora, que ya son en su mayoría jóvenes los que votan, ¿no? Como dice muy bien Jaime, los chavos lo que están buscando es facilidad. Para ellos, fíjense, todo lo que hace el INE y le preguntan uno a un joven, o inclusive si le preguntamos a un menor de edad, nos va a decir, no, es que ir a la casilla, hacer cola, que me den un papelito, marcar el papelito, y luego si se pierde el papelito, ¿qué vamos a hacer? Y luego llenar un acta a mano, con copias al carbón, sumándole como si estuviéramos en el siglo antepasado. Todavía dice un joven, no, pues ¿de qué se trata? Por ejemplo, a mí me platicó un compañero que fue a votar hace poco, en unas elecciones, fue con su hijo de 9 años, y el hijo de 9 años le dijo, oye papá, este es un relajo, ¿por qué no abren una aplicación en el celular y votamos desde el celular y se acabó? Es que sí lo ve la nueva juventud, ¿no? Lo ve muy sencillo. Y dice ese estudio de los ingleses, si hacen el voto vía internet, va a subir la afluencia del electorado del 50% al 90%. No tanto es sancionar, de lo que se trata es de hacerlo ya vía electrónico, porque las nuevas generaciones todo es electrónico. Entonces, si a una nueva generación le pones algo que no es electrónico, no la vas a convencer. Pero bueno, nuestro presidente nos prometió de que antes de que se fuera íbamos a tener internet en todo el país. Es lo primero que tenemos que tener. Si no tenemos internet en todo el país, ¿cómo vamos a tener una votación vía internet en todo el país? Pero bueno, también podemos empezar como Brasil. Brasil tiene 22 años con una electrónica. Y entonces, cuando no hay en zonas rurales cobertura de internet, lo que se hace es que se lleva una urna electrónica a esas zonas rurales, se vota vía urna electrónica y bueno, se tiene la votación. Ya por lo menos el Poder Legislativo, en ese plan B que estamos platicando, ya viene ahí una disposición que dice, los próximos 5 años, la Cámara de Diputados y Diputados tiene que hacer todas las pruebas, todos los análisis, todas las investigaciones necesarias para implementar el voto electrónico. Si el plan B quedara vigente, entonces seguramente tendríamos ya el voto electrónico para el 2027, y lo que nos dicen los expertos es que sí tendríamos mayor votación vía voto electrónico. Pero si el plan B no queda vigente, pues entonces habrá que esperar después de 2024 cómo se legisla, pero sí es urgente, ¿no?
muy urgente el voto electrónico, porque muchos especialistas dicen, cuando en México incorporen el voto electrónico, entonces sí la sociedad civil va a votar. Va a ser muy difícil que una persona, que un joven tenga en su celular una boleta durante una semana y no la vote, no la marque. Porque además el voto electrónico, acuérdense, pues nos puede dar, hay países donde dicen, tienes una semana para votar, desde tu computadora, desde tu tableta, desde tu celular, desde una computadora pública, pero tienes toda una semana, entonces imagínense, pues claro que la afluencia del electorado subiría muchísimo, como dicen nuestras compañeras, y podríamos lograr eso, ¿no? Pero habrá que esperar ya para este 2024, ni anden pensando en esas cosas, ¿no? Porque no vamos a tener voto electrónico. También Laura nos dice, para las elecciones de 2024 tiene que haber un candidato que haga la diferencia para que exista un movimiento claro en el porcentaje de la votación. Tiene toda la razón, Laura, pero no se trata de hacer la diferencia. ¿Qué quiere decir, Laura? Un candidato que jale el voto de la sociedad civil. Eso es lo que necesita. Un candidato que haga la diferencia es que sea un candidato, pues hay que decirlo casi casi, ¿no? Un candidato de la ciudadanía, no de los partidos. Un candidato que nos represente a toda la ciudadanía, no a un partido o a una coalición o no sé qué. Necesitamos realmente, ¿no? Si fuera un peso pluma, como dice Jaime, pues a lo mejor, ¿no? Si ahora sí ya las personas famosas cuando se presentan en una elección, pues ganan. Pero esas personas famosas, créanme que cuando ganan, no ganan con el voto de los partidos. Pues simplemente vean el caso del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. ¿Ustedes creen que ganó por su partido? No, ganó porque lo apoyó la ciudadanía. Entonces necesitamos un candidato o una candidata que tenga el apoyo de la ciudadanía. Cuando tengamos una candidata o un candidato que de verdad el apoyo es de la ciudadanía, va a ganar cualquier elección. Pero mientras sean de partidos políticos, pues seguiremos en este problema. Pero lo que sí les digo, ¿no? Es, pues hay que hacer todo hasta lo imposible por votar en las próximas elecciones del 2024. A mí me va a tocar votar ya en este próximo mes, en junio. Me va a tocar votar en el Estado de México y luego me va a tocar votar en el 2024 en elecciones federales. Pero todos tenemos que hacer ese mínimo esfuerzo de ir a votar y bueno, tomar ahí una decisión y estar bien informados. Eso es algo, también hay otro diplomado que habla de redes sociales, etcétera, muy interesante, donde el voto tiene que ser informado. ¿Y cómo es la única forma de tener un voto informado? Pues las redes sociales en eso sí nos ayudan muchísimo. Seguir a los que nos gobiernan. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién es su presidente municipal o quién es su presidenta municipal? Ya empezamos el problema. Y si luego les pregunto, ¿lo siguen para ver qué está haciendo y qué no está haciendo? Pues también vamos a empezar el problema. Y luego, lo más importante, ¿qué está haciendo? Porque saben qué va a pasar en el 24, en el 25 o en el 23, le van a pedir su voto, porque acuérdense que nace la figura en 2014 de la reelección inmediata. No hay que confundirnos, la reelección siempre ha estado, siempre, toda la vida. Lo que no la teníamos era la inmediata. Antes yo podía ser senador, luego diputado, y luego otra vez senador, y luego ya me voy de presidente municipal, y luego ya me voy de diputado otra vez. Sí había reelección, pero no inmediata. Ahora ya es inmediata. Con un candadito ahí que está sujeto a discusión también. Es otro tema de otro diplomado, pero también se los platico. Para yo poderme reelegir, si soy senador o diputado, necesito que me registre mi partido. O sea, que lo autorice mi partido. Si no, no. Yo creo que ahí ya estamos mal. El que tiene que ver si se reelige o no una persona, un senador, una senadora, tiene que ser la ciudadanía. Pero primero lo tiene que parlamentar el partido. Bueno, ¿qué creen que va a pasar en el 2024? Todas esas candidaturas, todas esas senadoras, senadores, diputadas, diputados, presidentes municipales, presidentes, les van a pedir el voto de reelección. Yo ya estoy preparado, ¿eh? Yo ya sé que la presidenta municipal, yo vivo, su casa está en Huixquilucan, Estado de México. Yo sé que la presidenta municipal me va a pedir el voto para que se reelija. Segurísimo. Entonces, ¿saben qué? Pues yo la sigo todos los días. No podemos seguir a todos, pero por ejemplo, yo sigo a mi presidenta municipal que anda haciendo todos los días. Sigo al gobernador del Estado de México que hace todos los días. También sigo a la jefa de gobierno porque trabajo en la Ciudad de México. Entonces sigo a la jefa de gobierno también. Y luego soy de Colima, entonces sigo a la presidenta municipal de Colima
que es de un partido, y está muy interesante eso, porque también sigo a la gobernadora de Colima, que es de otro partido. Y son a todos los que sigo, bueno, y al presidente, ¿no? De la República. Son todos los que sigo. Pero yo sé, pues voy a tener un voto informado. Cuando venga la presidenta municipal y me diga, no me lo dice así, pero, oye, Darío, vota por mí otra vez. Me lo va a decir en la boleta, ¿no? Pues yo voy a decir, pues, ¿qué hizo? Si hizo bien su trabajo, pues voy a votar por ello. No, y créanme que saben qué, se los digo aquí en confianza y no le digan a nadie, pero yo ya ni me fijo en el partido, de verdad. Yo ya lo que veo es qué está haciendo. Es buena presidenta municipal, vuelvo a votar por ella y que siga trabajando. Y sobre todo, ¿qué hacen los grupos sociales, los grupos en situación vulnerable? ¿Qué hace con las mamás solteras? ¿Qué hace con las personas con discapacidad? ¿Qué hace con los adultos mayores? ¿Qué hace con las niñas y niños que no tienen recursos para educación? En eso es en lo que más me fijo. Ya después veo si mi calle tiene hoyos o no, y si llega el agua o no, si pasa el camión de la basura. Pero es que me va a pedir el voto y bueno, ya fui a la casilla, ya hice yo mi esfuerzo, pues sí me voy a fijar si voy a votar por ella otra vez o no, pero viendo qué hace. Ya a los legisladores nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero sí también valdría la pena seguir a mi senador o senadora y seguir a mi diputado o diputada, pero eso ya es más, ya cuesta más trabajo. Pero de entrada el presidente municipal, ese no se nos puede pasar, o la presidenta, o si estoy en la Ciudad de México, el alcalde o la alcaldesa, tengo que ver qué anda haciendo, porque va a llegar y va a decir, oye, he votado otra vez por ti. Pues por lo menos tener un voto más o menos informado y pues, ver qué está haciendo, si votamos nuevamente por esas candidaturas o escogemos otras candidaturas, o como dice ahí la compañera, en una de esas nos sale un candidato independiente o una candidata independiente que está representando a la ciudadanía, pues también puede ser una posibilidad. Pero imagínense, hay que partir de cero, primero hay que ir a votar, y la mitad de las mexicanas y los mexicanos no salimos a votar. Eso es lo primero que tenemos que revisar para después tener un voto informado y después también revisar qué hacen las autoridades electorales, qué hacen los partidos y ver cómo se van modificando las leyes. También la Suprema Corte de Justicia, cuál ha sido su trabajo, el Tribunal Electoral, etcétera. Pero tenemos que empezar, la primera parte de esta historia es salir a votar y subir ese porcentaje del 50% que les digo, en los últimos años no hemos llegado ni al 50%. Ojalá la ciudadanía nos dé una sorpresa, por lo menos en la elección presidencial del 24 y estemos hablando, yo creo que sí vamos a estar hablando más o menos de un 65, un 70% en la elección presidencial del 24. Van a ver, pero a lo mejor me equivoco y quedamos en el 50, ¿no? Habrá que ver todos esos temas. Aquí nos dice Jaime, el voto es secreto, sí, siempre debe ser secreto, nadie va a saber por quién votamos, es una de las características fundamentales, pero votar por lo que ustedes quieran, su mejor opción, pero votar. Y luego nos dice Víctor, el sistema electoral no está previsto para la ciudadanía, sino para los intereses de los partidos políticos. Se debe revisar el esquema para evitar un voto condicional. Sí, también hay que revisar todos esos temas de las campañas, hay que revisar los temas de la coacción al voto. Se han anulado muchas elecciones por tres cosas, por coacción al voto, por recursos públicos, por recursos de procedencia ilícita y ya últimamente se han anulado elecciones, fíjense, porque se utilizan propaganda religiosa durante las campañas o por violencia política en razón de ello. Son las últimas elecciones que ha anulado el Tribunal Electoral a nivel municipal. Ya veremos si se anulan elecciones en diputaciones, si se anulan elecciones en senadurías y se pueden anular otras elecciones. Pero el último dato que tenemos, 2021, el Tribunal Electoral anuló elecciones en 15 municipios por estos temas, violencia política en razón de género, o por temas de símbolos religiosos o propaganda religiosa durante las campañas, o recursos públicos durante las campañas, o coacción del voto. Entonces, ahí están, ¿eh? No crean que no se anulan elecciones, simplemente en el 2021 se anularon 15. Pues ahí está la figura de anular una elección, pero esa no es la idea. Como dice muy bien Víctor, hay que revisar muy bien todo el sistema para no anular elecciones, sino que sea un sistema donde verdaderamente participe la ciudadanía sin ninguna presión, sin ninguna coacción, y emita y elija la elección de su preferencia. Y luego otro diplomado y otro tema también muy importante es ver cómo votar. Parece muy sencillo votar, pero simplemente les dejo ahí un tema. Si marcamos los tres, en nuestra boleta, los tres emblemas de la coalición, ya no se equivocan.
Imagínense que ustedes estén pensando ahorita, en el 24 voy a votar por la coalición A, B o la que sea. Si marcan los 3 de la coalición en la boleta, ya se equivocaron. Ya echaron a perder esa boleta y ya no van a saber por qué partido votaron, porque marcaron los 3. Ya lo platicaremos en otra diplomado, en otros temas, pero hay que marcar solamente un recuadro, el de mi preferencia, y una sola candidatura, el que parezca en ese recuadro. Y al votar por ese partido, estoy votando por muchos candidatas o candidatos que están atrás en la lista de RP. Estoy votando para que ese partido tenga mayor financiamiento, estoy votando para que ese partido tenga mayores tiempos en radio y televisión, y estoy votando para que ese partido no pierda su registro. Por todo eso estoy votando en una boleta de diputaciones federales. Entonces sí debe ser un voto muy bien informado. Bueno, ya rápidamente solamente les quiero decir con este tema, porque me pusieron una trampa ahí, vamos a venir a hablar del PES y ya hablamos de todo, pero está bien porque es la primera sesión y seguramente nos vamos a ver en otras sesiones y con mis compañeras y compañeros van a tocar todos los temas que a ustedes les interesen del PES y qué bueno que participan, eso a mí me da de verdad mucho gusto que participen. Pregúntenle a mis compañeras y compañeras todas las dudas que tengan y así durante el desarrollo de este tema. Simplemente para terminar les digo aquí, pues tenemos una serie de procedimientos. El PES es el especial, es el sumario, es el que tiene relación con radio y televisión. Es vía por el cual se pueden dictar medidas cautelares, pero está también el ordinario y otros procedimientos que seguramente van a ver en todas estas sesiones. Pero el especial es el más importante porque ese, una vez que se presenta la queja, inmediatamente el INE tiene la posibilidad de dictar medidas cautelares. ¿Qué quiere decir eso? Si ven una propaganda en radio, si ven una propaganda en televisión, si ven una propaganda en redes sociales y llega la queja, el INE tiene atribuciones inmediatas para dar de baja esa propaganda. Radio, televisión o redes sociales. Acuérdense que el INE tiene un convenio con todas las redes sociales para revisar toda la propaganda política que aparezca en redes sociales. Si hay por ahí alguna propaganda prohibida, inmediatamente el INE la puede dar de baja. Eso es lo más importante de las quejas de los procedimientos especiales sancionadores, que inmediatamente se puede dar de baja esa propaganda. No como antes, como lo estábamos platicando. Empezamos con los procedimientos administrativos sancionadores, pero no se daba de baja esa propaganda hasta que resolvió el tribunal 15 días después. Ya no tenía mucha lógica esta queja. Ahora, ¿no? Aquí nos dice Víctor, maestro, podrán en el micrositio las diapositivas. Mira, es más fácil, Víctor, me escribes a mi correo electrónico, el que les puse aquí al principio, darío.mora@te.gov.mx. Me escribes ahí, Víctor, y con todo gusto te hago llegar la presentación. Es mucha, ¿eh? Son varios cursos aquí. Hoy empezamos solamente con los antecedentes, pero yo con todo gusto se las hago llegar todas, porque a nosotros nos dicen cada semana qué cursos vamos a dar en qué diplomados. Entonces yo no sé si los voy a volver a ver en este diplomado o no, pero les dejo la presentación. Sí, Jaime, adelante, te escuchamos. Sí, tengo una duda de competencia. No sé si está bien mi análisis jurídico de competencia. Ya ve que el electoral tiene sus reglas especiales. En el caso del PES, el fundamento está en la ley de procedimientos, ¿no? La ley IP, ¿no? En el caso Así es, en la Ley de General de competencia Instituciones y local, Procedimientos Electorales. Ahí está, en Jaime. los OPLES, en los OPLES también debe tener, en teoría cada OPLE, ya ve que pues tiene su legislación local y tiene como que su legipe local, ¿no? En teoría debe estar Sí, así es, ya contemplado luego lo este van a próximo, ver. más Así es, en adelante. cada Entonces, entidad federativa. Sí, Jaime, te escuchamos. perdón, pensé que iba a dar una respuesta. No, nada más para terminar brevemente. Entonces, está bien mi análisis. Yo me tengo que ir de acuerdo a las elecciones a nivel local y ese voy a aplicar, ¿no? Si es el caso de una elección a gobernador o municipal, me aplico la legislación del PES que está en el estado, ¿no? Y si es la elección, aplico pues ya la de la ley IP. ¿No es así más? No, es cuanto de mi duda. Así es, Jaime, muchas gracias por tu participación, pero mira, cuando se trata de radio y televisión, ahí sí es a la autoridad federal, es el INE, aunque sean elecciones locales. Si el tema es radio y televisión, ahí sí nos tenemos que ir a la autoridad nacional, al INE. Si es otro tema de propaganda en una barda, etcétera, ahí entonces me tengo que ir a mi autoridad local, como tú lo señalas. Pero tratándose de radio y televisión, ya lo van a ver en otras sesiones,
todo es responsabilidad del INE y entonces tenemos que presentar la queja ante el INE tratándose de temas de radio y televisión que están en la ley. Ahora, ¿qué no está en la ley? Ya lo van a ver después. En la ley no están redes sociales, pero también cualquier tema relacionado con redes sociales, por lo general, se debe de presentar ante el INE. Y ojo, ya no resuelve el INE. Actualmente, lo vamos a ver después de la reforma de 2014, volvió a regresar como con el trife. A partir de 2014, el INE ya no sanciona en asuntos de procedimientos especiales sancionadores. Exactamente como lo dices, Jaime, ahora quien sanciona es el tribunal, no el INE, y el tribunal sanciona en dos puntos muy importantes, ¿no? En sala especializada, primera instancia, y segunda instancia, sala superior. Aquí también, ahorita le te doy el correo, Víctor, y aquí nos dice Elizabeth, maestro, en ocasiones el INE remite a los SOPE los expedientes porque establecen que son elecciones locales y pueden estarse vulnerando la disposición. Muchas gracias, Elena, por poner mi correo, muy amable, muchas gracias. Así es, Elizabeth, tienes toda la razón, hay que ver cada caso concreto. Es que no hay una receta secreta como en el pollo Kentucky, ¿no? Aquí hay que ver qué caso es, de qué se trata el caso, a ver si la autoridad competente es el OPLE o la autoridad competente es el INE. Lo ha delimitado en varias ocasiones el tribunal. Hay jurisprudencia del Tribunal Electoral en donde delimita, miren, estos casos lo tiene que ver el OPLE, estos casos lo tiene que ver el INE. Entonces habrá que ver cada caso particular, pero algunos temas, como preguntas, Jaime, sí los tiene que resolver el OPLE, otros temas los tiene que resolver el INE. La investigación. Cuando hay dudas, pues también muchas veces el Tribunal Electoral en un criterio dice, no, pues todos los asuntos relacionados con esto, la investigación la hace el OPLE. Todos los asuntos relacionados con esto, la investigación la hace el INE. O sea, poco a poco van a ver todos estos temas y lo importante es que hay jurisprudencia muy clara del Tribunal Electoral donde delimita esa competencia, porque al principio, obviamente, después de la reforma 2014, pues había ahí mucha inquietud, ¿esto a quién le queda la competencia? ¿Al OPLE o al INE? Y luego al Tribunal Electoral del Estado o al Tribunal Electoral Federal. Pero poco a poco, varias jurisprudencias que van a revisar en este diplomado, van a ver ahí cómo en los temas de la competencia el tribunal ha emitido diversas jurisprudencias donde delimita y dice, en estos casos es el OPLE, en estos casos es el INE, en estos casos es el Tribunal Electoral del Estado y en estos casos es el Tribunal Electoral, como dice Jaime, la sala especializada y en una segunda instancia la sala superior. Poco a poco los van a ir viendo y seguramente yo creo que sí, nos vamos a ver en alguna otra sesión de este procedimiento especial sancionador. Si no, pues de entrada les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Aquí está el correo, dario.mora@te.gov.mx. Ese es el correo, con todo gusto. Aquí me pueden escribir para cualquier tema. Y también, si quieren, esta presentación que les digo es muy larga, imagínense, son 98 láminas, vimos 3, pero eso está perfecto, porque quiere decir que están participando y no hay prisa, pero de cualquier forma, escriban mi correo electrónico, yo ya tengo ese compromiso de que la que me escriba o que me escriba, con todo gusto yo les contesto, haciéndoles llegar toda la presentación, independientemente que esas láminas las discutamos conmigo o esas láminas las discutan con otra compañera, otro compañero. También mis compañeras y compañeros traen otras presentaciones, no creen que es la única. Entonces, bueno, van a tener ahí todas las presentaciones completas. Y simplemente para terminar, pues quiero felicitarlas a todas y a todos, como se los dije en un principio, bienvenidas y bienvenidos a este diplomado, pero de verdad los quiero felicitar porque es un gran esfuerzo las que están haciendo todas y todos por estar aquí. Yo sé que ahorita, terminando este diplomado, esta sesión, pues se van a dedicar a sus actividades comunes y bueno, eso habla muy bien de ustedes, están haciendo un gran esfuerzo. Si todas las mexicanas y mexicanos fueran como ustedes y además fueran a votar el día de las elecciones, tendríamos un país completamente distinto, ¿no? Pero ojalá en un futuro lo podamos hacer así, pero de entrada las felicito y las felicito. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todas y a todos por sus participaciones, muchas gracias también a la maestra Mónica Guerrero que le dio seguimiento a esta presentación. Y como les digo a los que ya me conocen, nos vemos en la próxima a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y mucho éxito en este diplomado. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, doctor, igualmente, hasta luego. Gracias, Elena, gracias, Karina, Viridiana, muchas gracias, Marta, gracias, Diana, doctor. Daniel, gracias, Vera, gracias,
María, Selene, las que no veo también, Michelle, muchas gracias, Fátima, muchas gracias. José, gracias. Brenda, muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego, Marisol. Gracias, Viviana. Elizabeth, muchas gracias. Hasta luego, Víctor. Un abrazo.